Buenas tardes. Antes que nada, quiero presentarme. Soy Fernanda Lambert, soy de la comunidad Nuestra Señora del Valle, donde he realizado toda mi actividad pastoral estos años y donde me he ido formando. Pero mi formación específica es diplomada en Sagradas Escrituras. Y, soy parte de este equipo. Hoy queremos traerles el segundo tema, que es sobre la inspiración de la Sagrada Escritura. Así que le pedimos al mismo Espíritu que inspiró a los autores sagrados, que sea quien nos inspire en este encuentro. Seguramente que muchas veces hemos pensado en la inspiración y he pensado cómo los libros han sido inspirados y si todos los libros que están en la Sagrada Escritura son inspirados, si hay libros fuera de la Sagrada Escritura que son inspirados, quién y cómo inspira y si de veras Dios puede hablar. Bueno, vamos a ir a la misma palabra que nos va a mostrar cómo, ante todo, Dios habla a través de los acontecimientos históricos. Y vamos a verlo a través del pueblo de Israel en el siglo XIII, en tiempos de Ramsés II. Se requería mucha mano de obra para las grandes construcciones que se estaban llevando a cabo. Entonces, las comunidades nómades que había en ese momento en Egipto eran vigiladas por las tropas en ese momento y que le impedían la salida. Y a pesar de todo esto, son alentados por Moisés, que decía venir del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que los iba a liberar de esta situación. Y sucedió así, el pueblo de Dios experimenta la liberación y siente que el mismo Dios los ha liberado. eh, y ven que ni siquiera se ha escuchado una palabra audible de Dios, pero que es Moisés el que interpreta estos acontecimientos en la misma palabra, en la misma palabra como palabra de Dios, ¿no? De ese modo dice que habló por los profetas en segunda de Pedro 1:21 y que incluye a los profetas y a toda la escritura. Dios sí habla verdaderamente a través de su Hijo Jesucristo, del Logos, del Verbo encarnado, que dice lo que Dios quiere, y ahí Dios habla humanamente a través de Jesús. De allí que Jesús habla con autoridad y no como los escribas, ¿no? Esto dice en Marcos 2:27. Hasta aquí hablamos de la revelación como, de la palabra de Dios como revelación, la palabra revelada que se transmite por tradición, mediante las estructuras normales de anuncio, de culto y de catequesis. Progresivamente se sintió la necesidad de fijar estas palabras por escrito, con lo que se forma el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y a estos escritos se los llama Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? Está puesta por escrito, ya viene mencionada en Isaías, en el capítulo 34:16, dice: consulten el libro del Señor y lean, no falta ninguno de ellos, ni uno solo ha perdido su pareja, porque lo ha mandado la boca del Señor y su espíritu los ha consagrado. De modo que la escritura tiene dos aspectos. Contiene la palabra revelada de Dios y al mismo tiempo son palabra de Dios en cuanto tienen al mismo Dios como autor y son inspiradas por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Les voy a leer ahora un punto de Dei Verbum número 11. Dice: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se les han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que, usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería.
Dios, por tanto, no es el autor literario, sino que es el autor en cuanto quiso que su revelación fuera consignada por escrito. Sí lo son los autores sagrados, los agiógrafos. Dios es autor de modo trascendente, es el que la quiso en la eternidad, como todo lo que pertenece como elementos fundamentales de la historia de la salvación. En Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en la presencia por el amor. Bueno, aquí. Muy bien, vemos entonces cómo palabra de Dios tiene dos sentidos, ¿no? Por un lado, la Biblia contiene la palabra de Dios transmitida por tradición, y por otro lado, al ser puesta por escrito a través de hombres inspirados para eso, son palabra de Dios. Entonces, distinguir estos dos aspectos. Que contiene la palabra de Dios no basta porque también otros libros pueden contener la palabra de Dios. Un texto dogmático, el magisterio, etcétera. Pero en el caso de los libros bíblicos está expresamente autorizado, podemos decir así, por Dios mismo porque Él quiso como elemento fundamental para conservar la tradición. Porque si la tradición muy fácilmente va evolucionando y se van introduciendo cosas que no son propiamente palabra de Dios. Para evitar eso era necesario tener fijada por escrito para siempre, de forma inamovible, la tradición del Antiguo Testamento y la tradición apostólica, ¿no? Esta es un poco la idea. Bueno, pero ahora tenemos que ver qué se entiende por inspiración. Porque muchos creen que, digamos, que Dios los inspira al autor para que escriba lo que debe escribir. Está esa imagen por ahí antigua que está, digamos, el evangelista sentado con un rollo y la pluma lista para escribir y le está prestando oído a una paloma que le sopla al oído. Eso es una inspiración como si fuese un dictado y eso no es el sentido que tiene de la inspiración bíblica. Esa idea del dictado viene de una leyenda, digamos, llamada de Aristeas, ya que en la época, digamos, sí, la época un poco antes de Cristo, según 2 siglos o 3 antes de Cristo, que el rey Ptolomeo quería tener en su biblioteca también los libros de los judíos. Entonces le mandó a pedir al sumo sacerdote de Jerusalén que le enviara unos sabios que pudiesen traducir del hebreo al griego. Y esa leyenda de la Histea dice que el sumo sacerdote le mandó 72 sabios, que son 6 por cada tribu de Israel, 6 por 12, ¿no? Y que al llegar a Egipto lo llevaron a una isla desierta y a cada uno lo pusieron en una cueva distinta, ¿no? De tal modo que hiciesen ese trabajo, 72 sabios, que después quedó el número redondo como 70, es la traducción del 70. Y bien, entonces termina que y si terminaron el trabajo, confrontaron todas las traducciones al griego y eran palabra por palabra exacta, todos coincidían todo exactamente. Y es una concepción mántica, entonces, como que ese Dios se posesionó, es típicamente griega esa concepción, ¿no? Dios se posesiona del escritor y se nos posiciona de cada uno de los 70, por eso son exactamente iguales. Bueno, esto es una idea de una inspiración por dictado, lo cual, digamos, no es la verdad, porque si nosotros vamos al mismo texto bíblico, vemos que no es así. Lean ustedes la introducción del Evangelio de Lucas. Lucas dice, lo que otros, ya que otros hicieron, que se comenzaron a escribir, yo también intenté, después de haber averiguado todo cuidadosamente, desde lo que dije, me dispuse yo a escribir también. Evidentemente que ahí hay una inspiración, pero el autor no es consciente que estuviese inspirado, ¿no? Que estuviese poseído de Dios o del Espíritu en ese momento para escribir simplemente lo que se le dicta. Él hace su obra. Por eso el concilio, ustedes lo escucharon recién, Dios es autor trascendente, pero los verdaderos autores literarios son los escritores, los agiógrafos, ¿no?
Lo mismo lo voy a leer, digamos, al final de la conclusión del segundo libro de los Macabeos. Es genial. Segundo libro de los Macabeos, al final. Dice, eh, esta fue la historia de Nicanor. Como desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos, también yo pondré fin a mi obra. Si he logrado componerla y redactarla bien, he conseguido lo que quería. Pero si resulta mediocre o imperfecta, yo he hecho todo lo que he podido. Por lo demás, así como el beber vino solo o agua sola es perjudicial, mientras que el vino mezclado con poco de agua resulta agradable y suave al paladar, así también el arte de disponer los diversos elementos del relato produce placer en los lectores. Y aquí pongo fin a mi obra. Fíjense que no hay ninguna conciencia que se hayan inspirado, y sin embargo, la tradición tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento los consideran estas obras como inspiradas. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que entender el tema de la inspiración? Hay que ubicarlo entonces, o sea, que es inconsciente la inspiración en los autores, hay que ubicarlo en el gran contexto de los carismas. Todos nosotros, y es una enseñanza clara de San Pablo, ustedes pueden ver en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios o en Romanos también 12. Entonces Pablo dice, en la iglesia es como un cuerpo donde hay distintos carismas y todos proceden del mismo Dios, del mismo Espíritu, ¿no? Del mismo Señor. Entonces está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, está el que enseña, está el que dirige, está, etcétera. Son distintos carismas. Y entonces en la iglesia nosotros estamos acostumbrados mucho a escuchar de que, bueno, hay muchos carismas. Un ministerio, un servicio es un carisma. Reconocemos que allí en la persona hay una acción interior de la gracia dada por Dios, por el Espíritu, para desempeñar cristianamente, con sentido salvífico o con resultados, esa función, ese servicio. Y en ese contexto tenemos que ubicar también a los autores bíblicos. Ellos sabían, sí, que prestaban un doble servicio. Un servicio ante toda la palabra de Dios para fijarla por escrito, de modo que no pueda ser adulterada, y un servicio al pueblo de Dios que necesita tener una palabra de Dios segura. Entonces, ese doble servicio es, digamos, responde a un carisma, a una acción del Espíritu. En el capítulo 12, San Pablo lo hubiera podido enumerar también dentro de todos los carismas el que escribe la palabra de Dios, por ejemplo. Pero en esa época todavía el canon no se había terminado, recién empieza, no era todavía un problema, digamos, ¿no? Se aceptaban los escritos de San Pablo porque provenían del apóstol, digamos, ¿no? Pero en el desarrollo, en la vida de la iglesia, esas cartas han sido una transmisión auténtica del Evangelio que viene de Jesús, etcétera, ¿no? Entonces así eh, tenemos que entender la inspiración. Bueno, este es un tema. El otro tema es que apareció en el concilio, también es típico de la teología oriental, ¿no? Es decir, es el tema de la epíclesis. Ustedes saben que en griego epíclesis significa invocación sobre. Lo más común es en la misa, ¿no? Para consagrar el pan y el vino, el sacerdote impone las manos e invoca la acción del Espíritu para que transforme esto pan en cuerpo y el vino en sangre de Cristo. Eso se llama epíclesis. Después viene, después de la consagración, hay una pequeña oración y después viene una epíclesis sobre la asamblea para que el Espíritu Santo une en un mismo, digamos, misma comunidad los que van a comulgar. Bueno, entonces las orientales dicen sobre la palabra revelada, ¿no? Que se fue transmitiendo, hubo una epíclesis, una acción del Espíritu que transformó el escrito en la palabra de Dios, ¿no? Entonces también, así como hay una epíclesis sobre el pan y el vino, sobre la asamblea, hay una epíclesis sobre la palabra de Dios que al ser escrita es transformada en palabra de Dios, digamos, ¿no? Como palabra escrita, digamos, ¿no? Bueno, creo que por hoy basta, creo que me he expresado como corresponde, digamos, ¿no?
Pero le voy a leer una frase de Luis Alonso Jekyll, que es un gran especialista del Antiguo Testamento y de la poesía del Antiguo Testamento. Tiene varios libros, entonces voy a concluir con él. Así tenemos que pensar el espíritu, fuerte y libérrimo, activo y múltiple, presente e invisible. Y en este contexto dinámico y abierto tenemos que pensar la inspiración de los libros sagrados. En un contexto de múltiples carismas de iglesia, de Israel y de la iglesia, se sitúa el carisma de la inspiración de la escritura, permeable a otros carismas y conviviendo con ellos. Cuando decimos que la inspiración es un carisma, profesamos una de las características de la iglesia. Los libros sagrados pertenecen a la institución de la iglesia, a su constitución. Son algo institucional y constitutivo. Eso está en el libro que él tiene que se llama La palabra inspirada. Muy bien, muchísimas gracias por la atención de hoy y nos veremos digamos, próximamente con otro tema. Muy bien. Muchas gracias, bendiciones.